Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. El día que cancelé mi boda, mi vida se volvió un caos. Parte 3. Actualización. Fue hace casi 2 meses cuando hice mi publicación original sobre mi ex prometida contactándome para pedirme ayuda con respecto a un problema en su familia. Creo que algunas personas dieron algunos consejos decentes en ese hilo y realmente me ayudaron a aclarar mis propios pensamientos sobre el tema. Básicamente, mi desconfianza en la sinceridad de las intenciones de Sarah era a la vez, probablemente exagerada de mi parte, e irrelevante para lo que realmente debería hacer como amigo tanto de ella como de Marty. En lo que respecta a Sarah, creo que fue muy evidente para mí que su relación conmigo no era un motivador tan importante en sus acciones como yo asumía egoístamente. Todavía tiene, para ser honesto, un gran problema con su hermana y se siente increíblemente horrible no solo por su papel en la situación actual de Marty, sino también por cómo la agitación ha afectado a su sobrina de 3 años. Si a eso le sumamos una vida de resentimiento familiar, creo que ella estaba dispuesta a hacer algo, cualquier cosa, para arruinar a Evelyn. ¿Quién no lo sería? Su contacto conmigo se debió más o menos a que, de todas las personas que conoce, yo sería el que probablemente le ayudaría y le ofrecería buenos consejos. Admito que soy demasiado cínico al tratar de usar la situación para parecer que estaba enmendando a las personas y trabajando en sus problemas, pero al reflexionar me di cuenta de que no todo en su vida giraba en torno a mí o nuestra relación. Básicamente, necesito dejar de desconfiar de las personas cuando finalmente hacen lo que me gustaría que hicieran. La lección aprendida para cualquiera que se haya sentido traicionado es que puedes privarte de emociones positivas viviendo en el pasado y no en el presente. En cuanto a Marty, dado que Sarah me había avisado sobre el complot de su hermana y sus padres para intentar presentar un informe falso acusándolo de un acto horrible, estaba 100% decidida a informarle tan pronto como pudiera, independientemente del deseo de Sarah. Ser más sutil. Dicho esto, hice un último esfuerzo para que Sarah fuera quien se acercara y hiciera esto, ya que pensé que podría ayudarla a reparar su relación con su futuro excuñado y ayudar en el proceso de haciendo las paces tanto con él como con su sobrina. Como supuse, su vacilación, así como el motivo por el que quería mi ayuda, se debía a que sus padres estaban más o menos completamente de acuerdo con este plan y ella no era lo suficientemente fuerte emocionalmente para lidiar con cualquier posible consecuencia de ellos, particularmente porque había pasado toda su vida siendo intimidada por su familia y para empeorar las cosas, estaba a su merced ya que vivía con ellos. Lo discutimos y le prometí que si esto volvía a ella, le conseguiría un lugar donde vivir si lo necesitaba. Me preguntó si iría con ella cuando se enfrentara a Marty y casi dije que sí por costumbre, pero me negué. Le dije que pensaba que sería mejor para todos si ella enfrentara esto sola y ella aceptó de mala gana. Obviamente no estaba allí cuando Sarah y Marty se vieron, pero sí sé que tuvo lugar en la casa de sus padres. Sus padres obviamente sabían sobre el papel de Sarah en encubrir la infidelidad de Evelyn y hubo algunas palabras selectas dirigidas a ella. Me parece bien. Sarah le contó a Marty sobre el complot, luego llamaron al abogado de Marty y ella dio una declaración. A pesar de todo el drama que la precedió, la reunión terminó tan rápido como eso. Sin embargo, una cosa que Sarah sí dijo es que estaba agradecida de que Marty la dejara jugar con su sobrina. Él no tenía que hacer eso, pero significaba mucho para ella. Literalmente podía escuchar la tristeza en su voz, hasta el punto en que tuve un pensamiento fugaz de que tal vez Sarah estaba cargando demasiado sobre sus hombros por lo que en última instancia fueron las acciones de Evelyn. Para ser sincero, no sé cómo abordar esto o si debería hacerlo. Pasaron varias semanas, Sarah logró conseguir su propio departamento no mucho después de que hablamos, aunque aceleré el dinero que le estaba pagando en un par de semanas para ayudar a facilitar esto. De todos modos, poco después de mudarse, Evelyn finalmente hace su movimiento. No quiero entrar en exactamente de qué acusó a Marty, pero fue bastante vil, algo que podría hacer que te pasara algo horrible en prisión si fuera cierto.
Francamente, me sorprendió cuando lo escuché porque, por más despreciable que sea Evelyn, nunca pensé que fuera tan horrible, ni sus padres, quienes aparentemente aceptaron esto. Como puede imaginar, hubo una audiencia de emergencia por la custodia frente a un juez esa noche y mientras discutían los cargos, el abogado de Marty saca una declaración jurada fechada y notariada de Sarah que detalla el complot, así como una entrevista grabada en una memoria USB. Ahora, me encantaría decir que Evelyn terminó en la cárcel o expulsada de la ciudad, o consiguió sus postres de alguna otra manera, pero en verdad, aún no lo sabemos. Tiene algunos cargos en su contra por este truco y no estoy al tanto de cuáles son. Pero con toda probabilidad no tengo muchas esperanzas de que ella reciba más que una palmada en la muñeca, ya que de lo contrario nuestras prisiones estarían llenas de divorciados enconados. Dicho esto, la audiencia de custodia no fue a favor de Evelyn y ahora existe una orden judicial que le otorga a Marty la custodia primaria y Evelyn debe tener un observador ordenado por el tribunal cuando visite a su hija. Esta orden estará vigente hasta que se finalice el divorcio, lo que podría suceder pronto porque creo que quedar tan mal le ha quitado mucho viento a las velas de Evelyn para dificultar este divorcio. Marty dice que su abogado se ha puesto en contacto para discutir un acuerdo, lo cual es una señal positiva. Y ahí es prácticamente donde nos encontramos hoy. Como puedes imaginar, Sarah es prácticamente una persona no grata con su familia en este momento y es probable que eso no cambie a pesar de que son vacaciones. Ella aceptó que esto probablemente sería así si seguía adelante y daba una declaración, por lo que dice que estaba preparada para ello. Pero puedo decir que a pesar de que su familia la ha tratado como mierda de perro durante la mayor parte de su vida, todavía le duele que le corten el contacto de esta manera. Ella bromea diciendo que me está ayudando a superar mis problemas con ellos, pero puedo decir que todavía me duele. Mucha gente que conoce mi historia aquí probablemente se enojará por esto, pero de manera bastante impulsiva le ofrecí a Sarah viajar conmigo a Australia para visitar a mi hermano y su familia. Sinceramente, no pensé que aceptaría porque es profesora y aún no han tomado el receso, pero me sorprendió. Mi hermano tiene una propiedad muy grande en Queensland semirural con algunos bungalows. Ayer limpiamos las serpientes y Sarah y yo somos vecinos que estamos ansiosos por hacer surf el día de Navidad. Nuestra relación sigue siendo muy complicada, de ahí el alojamiento separado, pero tengo que admitir que me siento mejor con las cosas en general. Mi mayor problema con Sarah, y por qué cancelé nuestra boda, fue porque no entendía cómo podía actuar como lo hacía con su hermana. Ahora, conociendo la historia de fondo entre los dos y, además, viéndola literalmente incendiar esa relación con la furia de 1000 soles, es difícil para mí seguir seriamente preocupado por la influencia de Evelyn sobre ella. Requeriría un grado de paranoia que no solo no poseo, sino que probablemente calificaría como una enfermedad mental. Aún así, ambos lo estamos tomando con calma. Para ser sincero, estamos en este tipo de extraña relación platónica exclusiva. Obviamente no puede durar y aunque Sarah ha dejado bastante claro cómo le gustaría resolver la situación, estoy siendo un poco cautelosa. No es que no la ame, eso realmente no ha sido un problema, ni siquiera puedo decir que no es que no confíe en ella, ya que la mayoría de las razones por las que me sentí así han sido eliminadas como un tumor. Es solo que no estoy seguro de la trayectoria de nuestra relación. No tengo ganas de volver corriendo al altar en el corto plazo, y creo que la mayoría de mis amigos me repudiarían si lo hiciera, dado que acabo de cancelar una boda en el último momento hace unos meses. Sarah lo sabe y lo ha aceptado en gran medida, pero incluso si me dice que no le importa casarse, no puedo evitar sentir que en secreto sí le importa. Supongo que la mejor manera de explicar mi pensamiento es que la relación que teníamos y que nos había puesto en el camino hacia el matrimonio ya no existe. Tal vez hagamos otro que vaya en la misma dirección algún día, pero ya no estoy seguro de que esto sea algo que quiero y no es solo con Sarah, es con cualquiera. Supongo que todos los problemas matrimoniales que he visto en el último medio año me han dejado un mal sabor de boca.
En cualquier caso, cualquier futuro que tengamos juntos tendrá que adaptarse a estos sentimientos y quiero estar seguro de que no le estoy haciendo perder el tiempo ni la estoy engañando. Supongo que el tiempo lo dirá. De todos modos, gracias a las 5 personas que todavía están comprometidas con la mala historia de mi vida. Si sucede algo más interesante o emocionante, probablemente lo publicaré en mi perfil. Ha sido un viaje salvaje, pero todo el apoyo que he recibido de la comunidad de Reddit en general ha sido fantástico. Gracias de nuevo. Edith, hoy descubrí algo de Sarah que no sabía, pero creo que es bastante relevante para la discusión. Básicamente, el abogado de Marty presentó muchas más pruebas que solo el testimonio de Sarah. También habían hecho que 2 psicólogos diferentes examinaran a su hija durante la semana en que se enteraron por primera vez de las acusaciones horribles de Evelyn. Durante este proceso salieron algunas cosas, básicamente su hija atrapó a Evelyn y a su amante, Jack, varias veces. Su mamá le estaba dando helado para no decir nada. El abogado de Marty leyó algo de la transcripción de una de las entrevistas con el psicólogo y bueno, solo diré que surgió la frase que no escribiré. Esta pobre niña, no merece una madre como ella. Ahora, el hecho de que ella solo reciba visitas supervisadas por el tribunal tiene mucho sentido. Sarah dice que parece como si los hubiera visto hacerlo un par de veces, no que él le haya hecho nada. No hace falta decir que creo que Evelyn está en la mierda real en este momento. Me sorprende que sus padres no la hayan echado de su casa. ¿Creen que todo mejorará? Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.